Bien, esta mañana Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a comenzar la clase porque necesitamos iniciar ya son casi las 9. Vamos a orar antes de que comencemos para que Dios sea quien tome el control de lo que vamos a hacer. Amante y buen Dios, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu favor, gracias por tu gran misericordia. Te imploramos en esta mañana que tomes el control y la dirección de todo lo que haremos. Gracias, Dios mío, por un momento más que tú nos regalas en tu presencia. Y hoy nos reunimos para aprender más de tu palabra. Pongo la vida de los hermanos en tus manos. Pongo nuestras vidas, Señor, para que tú seas guiándonos, Señor mi Dios, conforme a tu sabiduría y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, ponemos todo esto en tus manos. Amén y amén. Bueno, antes que comencemos con la clase, estaba revisando eh, la fecha de inicio del tercer año y yo necesito que usted apunte, ¿verdad? Que usted apunte ahí porque el año número 3 del instituto va a comenzar. Estaba viendo yo que necesitamos tener un pequeño espacio, como por decirlo así, de desahogo, tanto para el profesor como para el alumno, aunque puedo decirle que necesitamos un poco de oxígeno. 15 de julio, viernes 15 de julio, va a comenzar el tercer año del Instituto Sinaí. Ya nos estamos aproximando a la última o al último tramo de este proceso formativo, ¿verdad? Una vez entrando a tercer año, se vislumbra todo lo que viene para graduación, porque el tiempo pasa rapidito, rapidito. 15 de julio, el viernes 15 de julio, inicia nuestro tercer año. Eh, Previo a eso, vamos a tener una reunión con todos los alumnos que estarán participando en el tercer año. No creo que se vaya a quedar solo con 2 años. Sería algo irresponsable, habiendo pasado el segundo año, que es uno de los años más difíciles. Entonces nos vamos a reunir porque necesitamos hablar muchas cosas concernientes a la graduación. Habíamos hecho una plática al principio, les había puesto un plan como de financiamiento para que no fuese tan complicado, pero no ha sido posible. Entonces, ya que estamos entrando al tercer año, queda todo el tercer año y queda todo el cuarto año para que nos preparemos bien, porque la graduación hay que hacer algo bonito. No creo que se vaya a hacer algo así efímero, no, 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 superfluo tampoco, que valga la pena estos 4 años de sacrificio. Creo que usted me entiende lo que le estoy explicando. Entonces nos vamos a reunir para explicarle yo algunas cosas que han cambiado con respecto a eso y cuáles son los planes que tengo para eso y algunas decisiones que ustedes mismos van a tomar, no las voy a tomar yo. Ok, apunte esta otra fecha para que me entregue los dos proyectos, proyecto de misiones y proyecto de exégesis que le voy a dejar. Ayer no lo pude terminar porque se vino una tempestad aquí, hermano, que casi se me mete todo el agua en la oficina. Pero ya lo estoy terminando. Normal, empiece a subir la clase. Yo termino de escribir el proyecto, lo estoy asignando a cada alumno y ahí se lo voy a publicar en un archivo de Word para que usted lo baje y vea cuál es el proyecto que le toca. Aquí en la clase vamos a ir viendo todo eso. Entonces, el 18 de junio, o sea, tiene 14 días. Apunte, 18 de junio, entrega de ambos proyectos, Misión Mundial y el proyecto de exégesis. Bueno, de Misión Mundial
Ya ese día se lo di, yo creo que ya debería tener algo avanzado, ¿verdad? Porque cuando, mire, hermano, para ese proyecto lo que ocupa es un día para buscar toda la información, recopilarla y tenerlo listo. Ya lo demás, el informe y todo eso lo puede hacer en otro día. O sea que poniéndole en términos de una semana, usted tiene dos proyectos por tardanza. 18 de junio tiene para entregarme los proyectos desde las 0 horas, ¿verdad? Hasta las otras 0 horas. Tiene 24 horas del 18 de junio para entregarme los proyectos. Le voy a explicar por qué no le voy a aceptar después. No le voy a aceptar después del 18 porque yo tengo que hacer calificaciones, cuadrar notas, sacar promedios. Ligia Valdés me entiende este trámite, ¿verdad? Tengo que hacer los diplomas, o sea, se me acumularía demasiado trabajo si usted me aparece allá por el 25 de junio con su proyecto. No, hágalo con tiempo porque yo, de repente usted puede hacer que descanse un poco en las clases, pero yo sigo trabajando porque tengo la otra sección, pero créanme que cuando es fin de año de escolar, tengo que sacar notas, llenar registros de asistencia, llenar registros de comportamiento, meter proyectos, meter notas, y es un trabajal enorme, hermano. Entonces, necesito que usted me cumpla el 18. Si usted puede antes, amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Alá. Entonces, si lo puede mandar antes, mejor, porque yo lo voy metiendo a la... Perfecto, no hay problema. Si me lo puede entregar la otra semana, gloria sea al Señor, porque yo lo voy metiendo y lo reviso y lo voy metiendo inmediatamente al registro, porque si usted mirara aquel montón de cuadritos que tengo que llenar yo por alumno, entonces estos proyectos deben de venir a tiempo, ¿verdad? Para que me ayude a mí a poderlos evaluar. Y por supuesto, el proyecto de exégesis debe ir acompañado con su video expositivo que lo puede hacer en la página del IBS. Son 15 alumnos que están inscritos, que han quedado 15 alumnos. 15 videos quiero ver en esa página de Facebook, no 3, no 4. Seamos responsables con las cosas de Dios, por favor. Bueno, entonces ahí están las fechas. 15 de julio arranca el tercer año y el 18 de junio usted pues empiece o manda sus proyectos si es posible antes, mejor. Bueno, había dejado una tarea de la figura retórica. Les dije que valía 30 puntos o 30% el valor de un examen. Por tanto, si usted me entrega esa tarea, usted ya hizo un examen. O sea, yo le voy a hacer solamente un examen. ¿Ok? Lo que ya han mandado ese trabajo de las figuras retóricas, estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque captaron. Solo me han mandado, creo que dos tareas completas. Son bastantes figuras retóricas. Le doy la otra semana para que me lo termine de enviar. Le doy el pase, vaya, me voy a comportar como pastor y no como maestro. Le doy la otra semana para que me mande todos esos ejemplos de figuras retóricas. Si usted quiere perder el examen, no las mande la otra semana. Tiene hasta el otro sábado. Ok, le doy 7 días más para que me haga todo ese trabajo bien hecho, con su portada, su nombre y todo. No me vaya a mandar una sopa de letras, por favor. Mándeme bien clasificado todo, ejemplos de metáfora, ejemplos de sinecdoque, ejemplos de símil, ejemplos de prosopopeya, todo lo que yo le enseñé, pues. Quiero bien clarito todo ese trabajo. Entonces, así estamos, tiene hasta la otra semana para que me envíe, ¿verdad? Esa tarea bien hechita para que se gane sus puntos. Ok. Bueno, vamos a entrar a los pasos básicos para una exégesis. Eh, ¿Cuál es el propósito de hacer una exégesis de un asunto
o de un párrafo bíblico. El propósito de la exégesis es recopilar toda la información histórica y cultural, eh, social, contextual, todo. Ahí se va a dar cuenta ustedes. Yo creo que yo les envié este material, yo creo que usted lo tiene impreso en diapositiva, creo que lo imprimió, ¿verdad? Bueno, usted ya se pudo fijar todos los pasos que tiene todo este trabajo. Entonces, esa exégesis nos permite a nosotros darnos cuenta de la temática que se está tratando en ese párrafo. En este caso, vamos a tratar el tema que Cristo está tratando acerca de la oración, ¿verdad? Acerca de la oración. Entonces, pero vamos a ir recopilando toda esta información para luego llegar al análisis verso por verso, que ustedes ya lo saben porque ya hemos hecho este trabajo, ya lo hemos hecho, análisis textual, estamos cansados de hacer esto. Entonces creo que lo que voy a tratar aquí, ya usted, amado, ya tiene una idea. No va a ser nada nuevo, solo que lo único que cambia es descubrir qué temática está tratando el escritor sagrado en el párrafo que estamos aplicando exégesis. Por ejemplo, cuando yo le diga a usted, bueno, usted, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, usted, hermana Tania, a usted va a hacer su ensayo exegético y el asunto será, por decirlo así, la inspiración divina de las escrituras. Bueno, entonces usted lo que va a hacer allí es aplicar todos los pasos exegéticos y en el análisis del texto usted va a hacer una interpretación del texto, analizar el texto y escribirá su resumen o su análisis de forma resumida, pero que coordine, amén, coordine y encaje con el asunto que estamos hablando. Por ejemplo, si yo le digo inspiración verbal de las escrituras, no me va a aparecer su análisis, no me va a aparecer con otra cosa. No, va a decir lo que está hablando el texto, porque eso es lo que trata el asunto. ¿Ok? No es que me va a aparecer con el tema de la iglesia y estoy pidiéndole lo que es la inspiración de las escrituras. Entonces, a esto se le llama exégesis bíblica. Aquí buscamos nosotros profundizar, extraer la verdad, extraer la esencia del texto para que nos ayude a nosotros a poder dar una debida información, exposición. Recuerde, aprendimos que de nada sirve una buena exégesis si no hay una buena exposición. Vamos a ver el primer paso. Primer paso, mire, paso número 1. ¿Quién es el autor del libro? Todos estos elementos son muy familiares a nosotros. ¿Por qué? Porque ya vimos el análisis histórico, cultural y contextual. Entonces, aquí es como una mezcla de ambos, ¿verdad? De los dos análisis que vimos. Entonces, la tradición antigua se lo atribuye a Mateo, el que era recaudador de impuestos bajo el gobierno romano, llamado por el Señor, llamado por el Señor para ser discípulo y apóstol. Ahora, yo quiero que usted, por amor del Señor, se concentre en su ensayo exegético. Yo leo todos los informes que usted manda y he encontrado en algunos informes mucha información perdida. Por ejemplo, si el párrafo que yo le doy a usted está en un evangelio, por decirlo así, en uno de los 4 evangelios, a la hora de identificar qué tipo de género literario es, si es profecía, si es epístola, si es carta, si es evangelio, usted me va a poner pues ese evangelio, porque está dentro de los evangelios.
Amén. Está dentro de los evangelios. Entonces, ahí es donde usted tiene que concentrarse bien en hacer correctamente, porque solo le voy a pedir un ensayo. O sea, tiene que pulirse usted. No le estoy pidiendo 5 ensayos. Mire, hermano, a los alumnos que gradué les pedí 10 ensayos exegéticos cada uno. 10 ensayos exegéticos les pedí. O sea que usted está súper en la gloria. Solo me va a hacer uno. Pero quiero que lo haga bien hecho y quiero que su exposición sea también bien hecha. No solo leer ni salir del paso ni nada de eso. Quiero que haga bien las cosas porque a estas alturas, hermanos, nosotros tenemos que ir ya creciendo en esto y rompiendo el viejo molde en el que fuimos formados. Entonces, esta información usted la puede encontrar en Wikipedia. Es una de las fuentes que yo utilizo más fidedigna. Wikipedia es una fuente, ¿cómo le digo? Es fidedigna, pues. Usted lo puede buscar ahí o si tiene usted su propia fuente donde encontrar este tipo de información. Quiero una información algo concisa. Yo la puse así resumidita, pero en su informe quiero algo más nutridito, ¿ah? Un poquito más de elementos acerca de quién era el autor del libro. Por supuesto, hay muchos elementos que se pueden obtener acerca del autor de un libro. Entonces hay que hacer un cliqueo bastante conciso, nutrido, no raquítico, tampoco superabundante, pero que sí llene las expectativas. Llene las expectativas. No quiero que ahorre papel, sino que quiero que sea algo bien nutrido, que valga la pena el trabajo. Vamos al paso 2. Paso 2. Lugar donde se escribió el libro. Todo esto está familiarizado para todos nosotros. El lugar en donde se escribió el libro de Mateo no es posible fijarlo aún, dice la información. Pero la tradición antigua dice que es posible que haya sido escrito en Siria o en Antioquía. O sea, esa es la información que se obtiene, pero cuando nosotros estamos haciendo una exégesis de un párrafo bíblico o de un texto, nosotros tenemos que contemplar toda la información posible. Por ejemplo, usted cuando vaya a hacer su ensayo, tal vez fue a esta fuente que le dije, pero en eso encontró otra fuente en el buscador de Google y le arrojó más información, ¿ok? Entonces, usted tiene que aprender a analizar la información que usted recaba y al analizarla, usted va a determinar si la usa o no. No vaya a cometer el error de cliquear y pegar. El estudiante de Biblia no hace esas irresponsabilidades. El estudiante de Biblia analiza la información. Por ejemplo, para yo poder construir la clase de exégesis, yo tuve que analizar varios formatos de exégesis. Me tocó leerlos casi al 100%. Y algunos los deseché y otros no me parecieron. Sentía que no era lo que ustedes necesitaban. Hasta que encontré el libro de Robert L. Thomas, que es un gran exegético y es un gran teólogo. Entonces, esa información sí sentí que era correcta, que era comprensible y que ya empieza esto. Dios santo.
Listo, seguimos grabando entonces. No quiero que esta clase se pierda porque si se pierde esta clase, se fueron en balacera los demás hermanos. No quiero que suceda esto. Entonces, el alumno debe de analizar la información. Amén. Ahí es donde nosotros queremos que el alumno aprenda a analizar lo que está informando. O sea, lo que está buscando, pues lo que está investigando. Eso es lo importante. Porque cuando uno no hace eso, puede ser que entre en una fuente adventista, en una fuente, ¿cómo le digo? Católica. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y para eso se necesita analizar la información recabada. En el paso 2, se cree que el libro de Mateo fue escrito en Antioquía o en Siria. Eso es lo que dice la información. Pero cuando usted investiga, ¿ven? Entonces ahí va a encontrar información y puede ser que alguno no lo dijo, otro lo va a decir. Y total, usted hará un análisis de su información y su paso número 2, usted lo va a cumplir muy bien. Bueno, vamos al paso 3. ¿Quiénes eran los destinatarios? Todo esto también ya está de común saber para nosotros. Originalmente dirigido a los judíos. Originalmente dirigido a los judíos. Mire, si su ensayo le llegase a tocar en Lucas y usted me aparece con la información de que va a los judíos o a los hermanos o a los griegos, está mal, porque el Evangelio de Lucas va dirigido a Teófilo. A Teófilo, eso no lo debemos olvidar. El libro de Hechos y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, perdón, van dirigidos a una sola persona llamado Teófilo. Entonces, este destinatario del Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos, pero también para la comunidad de creyentes en general, primordialmente dirigido a los judíos por la gran cantidad de citas del Antiguo Testamento, ya que el libro comienza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo está demostrando que Jesucristo es el Mesías judío prometido en el Antiguo Testamento. Por esa razón es que Mateo es el enlace perfecto entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Él es el enlace perfecto porque comienza con la genealogía de Jesucristo por la línea de David. ¿Ok? Por la línea de David. Bueno, entonces el Evangelio de Mateo es directamente dirigido a los judíos. Lo podía leer todos los hermanos, está bien, pero ¿qué pasó? ¿O qué sucedía? El enfoque principal era que la comunidad judía recibiese este libro o este evangelio para que vieran con todas las citas bíblicas, por supuesto, tomadas del Antiguo Testamento, que creo que ya circulaba para ese tiempo, ya circulaba la Septuaginta, ya circulaba la traducción griega del hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, muchos de estos hombres utilizaron esas traducciones o esos fragmentos para que pudiesen sustentar sus tesis acerca de acerca del Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Entonces los destinatarios son judíos, primordialmente judíos, para alcanzarlos a ellos. Bueno, seguimos avanzando, vamos a ver el paso 4. El paso 4 dice fecha posible. Fecha posible. Bueno, Mateo escribió su evangelio en forma primitiva hacia los años 60, 70.
O sea que entre los años 60 y 70 se escribió Mateo. Y en el año 68 murió Pedro y Pablo, decapitados por Nerón. Entonces, el problema que dice acá, y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. En el año 70, las tropas romanas que invadieron a Jerusalén destruyeron el templo. Este hecho tiene una gran importancia. Jesús había hablado de la destrucción de la ciudad y de su templo 40 años antes. Para Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo lo eran todo. Y no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social y económico. Su destrucción significó la destrucción de toda la nación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Ya estaba en poder de Mateo la versión Septuaginta. Ya estaba circulando la versión Septuaginta. Entonces Mateo utiliza la gran cantidad de citas bíblicas que se mencionaron particularmente por el profeta Isaías, que es el evangelista del Antiguo Testamento, en relación al advenimiento del Mesías Redentor de Israel y de la humanidad. Entonces, se cree que esta fecha posible haya sido entre el año 60 y el año 80. Bueno, por eso estamos investigando. Vamos a investigar la mejor fuente posible. Usted no puede quedarse con la primera información que encuentre. Por eso le digo, léala, analícela y si le parece muy convincente y si le parece que tiene bastantes insumos o sea, insumos que llenen las expectativas de lo que estamos investigando, bueno, selecciónela y utilícela. Pero si en usted está poder encontrar o buscar otra fuente de información que le dé más insumos a su información o más elementos, sería muy excelente. Sería muy excelente. Vamos a ir al paso número 5. En el paso número 5, fuentes. ¿Cuáles fueron las fuentes que usó Mateo? O sea, ¿cuáles fueron las fuentes que usó Mateo para escribir? Mateo probablemente tomó el 50% del material de su evangelio del libro de Marcos. Recuerde, el primer evangelio que se escribió es Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribió. Entonces, Mateo toma el libro de Marcos y la mitad de ese libro lo usa como una fuente de inspiración. La parte restante, las tradiciones orales. ¿Cuáles eran las tradiciones orales? Las tradiciones como el Talmud, que ya dijimos nosotros, hemos estudiado aquí hasta la saciedad, que el Talmud es una recopilación de interpretaciones a la ley y de opiniones rabínicas a través de la historia, y que para los israelitas, los judíos, el Talmud judío es algo sagrado junto con la Torá, ¿verdad? Que es la ley del Señor. O por decirlo así, no solo la Torá, sino el Tanakh hebreo, que es todo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley. El relato de la infancia de Jesús no aparece en Marcos, mire, por lo que Mateo tuvo aquí y en otras partes de su evangelio una fuente desconocida. Entonces, esto es muy importante, hermano. Aquí yo le recomiendo socavar un poco más las fuentes que usa el escritor para redactar su registro sagrado. En Marcos no aparece la infancia, porque a Marcos inicia el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. O sea, en el Evangelio de Marcos creo que empieza ya directamente en el bautismo de Jesús y empieza predicando el Señor, mientras que en Mateo incluye la genealogía y posteriormente el nacimiento de Jesucristo. Todo el relato completo desde el anuncio
del ángel a Elizabeth y al esposo de Elizabeth, y luego al ángel le anuncia a María que quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo de Dios de una forma milagrosa. Entonces, todo ese relato Mateo lo registra. Entonces podemos decir que la fuente que usó Mateo es una fuente desconocida. Por eso es muy importante tomar muy en cuenta y hacer estas cosas bien detalladamente y con suficiente tiempo para no recopilar cualquier información que nos dé elementos vagos. Queremos elementos concisos para nuestro ensayo. Tómese esto muy en serio. Tómese esto muy en serio, hermano. Haga de cuenta y caso que es el Señor que va a recibir ese ensayo exegético que usted va a hacer y Él va a dar el ok o le va a decir, bueno, aquí fallaste. Entonces haga este trabajo muy minucioso, muy serio y muy responsable. Hay que analizar muy bien toda la información que vamos a buscar. Deme un segundo. Bien. Volvimos. Volvimos. Bueno, vamos a hacer una recapitulación. Paso 5, estuvimos hablando de la fuente que usó Mateo y les decía que era importante que, esta, que estas fuentes que ustedes van a encontrar de los distintos escritores sagrados, traten de investigar mucho, ¿verdad?, acerca de las fuentes que utilizaron para, es un calor infernal aquí, hermano, para que tengamos una idea clara. Amén. Creo que esto va a desatar muchas cosas importantes para su estudio. Estoy convencido que va a suceder así, porque algunos escritores usaron fuentes, ¿cómo le digo?, de otros escritores. Incluso estaba leyendo en cierta ocasión, no recuerdo qué libro de la Biblia, pero ese escritor utilizó varios fragmentos de uno de los libros apócrifos llamado Primera Macabeo. Entonces, ahí usted va a encontrar muchas cosas, que los va a sorprender. Estoy convencido. Y les va a enriquecer mucho. Va a ver usted. Paso 6. Bueno, el propósito del libro lo dijimos al principio. Mateo, a través de su escrito, a través de su evangelio, intenta presentar a Jesús como el Mesías judío y elabora un escrito, amén, elabora un escrito nutrido de las citas de muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces, este es el propósito del libro. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Este es un dato, pues, bien accesible para todos nosotros. Durante su investigación, pues, va a encontrar el propósito de los libros que en el pasaje que se le va a dar a usted. Hoy la información bíblica está muy desarrollada. Hermano, yo estoy asombrado. Estoy asombrado. Cómo en el Internet, en Google hay bastante información, Wikipedia también hay una información muy desarrollada acerca de las escrituras y por supuesto no podemos dejar por un lado los software bíblicos que nos ayudan bastante, ¿verdad? Nos ayudan bastante, especialmente Logos. Logos es importante, es un software bíblico muy completo, hermano. Estoy asombrado con eso. Entonces, ya el paso 6 ya lo manejamos. Vamos al paso número 7. Objetivo específico del autor en el capítulo 6
Ajá. Objetivo específico del autor en el capítulo 6, verso 5 al 15. ¿Qué es lo que quiere enfocar el autor en el párrafo que estamos aplicando exégesis? No eisegesis, ¿va? Como aquel predicador que les mandé ahí, ¿va? Que dijo que Elías murió en el cielo y Goku también, ¿verdad? Ese aplicó una eisegesis, no exégesis. Entonces, ¿cuál es el objetivo específico del autor? ¿Qué es lo que se propone alcanzar? Uno, el objetivo del texto es enseñar a los discípulos de Jesús a cómo orar. Quiero que usted tome este patrón para que usted se pueda desarrollar en el paso 7 que le va a tocar hacer. Tal vez no así, pero va a encontrar el medio. O sea, ¿qué es lo que ese autor está queriendo alcanzar en el pasaje que le va a tocar a usted? Por ejemplo, si trata de demostrar la Trinidad, si trata de demostrar la inspiración verbal de la Biblia, si trata de demostrar el nacimiento virginal de Cristo. Ajá, ese es otro tema de Mateo. Ajá, ese es otro tema de Mateo, otro objetivo específico que usted lo puede encontrar en el capítulo 2 de Mateo, por decirlo así. Entonces, este patrón que está allí, usted lo puede utilizar como un formato para que se pueda desarrollar su paso 7. Para eso tiene que hacer un análisis. 2. Se ora para ser escuchado por Dios y no para llamar la atención de los demás. ¿Quiénes hacían eso? Llamaban la atención de los demás los fariseos. Los fariseos llamaban la atención de los demás. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, esto que estamos analizando aquí, amén, lo que estamos analizando aquí es en términos generales. No es texto a texto, es en términos generales. ¿Cómo se saca el término general? Se saca haciendo una lectura generalizada del párrafo, desde el versículo 5 hasta el 15. Entonces yo leo y vuelvo a leer. No se canse de leer, mijito. No se canse de leer hasta que saca sus conclusiones. 3. La oración debe ser sencilla, simple, llena de confianza y puede añadirle fe, ¿verdad? Esto es un formato para usted. Usted se puede guiar a través de estas conclusiones, porque usted puede ver esto no se saca del Google ni ahí por el estilo, no, son conclusiones del exégeta, son conclusiones del estudiante, son conclusiones suyas. Eso es lo que yo quiero ver. No quiero una demostración de una oratoria ahí. No. Saque sus conclusiones. Amén. Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios inteligencia, dirección. Si hizo hablar un burro, ¿cómo no nos va a dar sabiduría a nosotros, hermano? Ay, perdone la comparación. Perdone la comparación, hermano, pero si hizo hablar un burro, ¿cómo no nos va a dar sabiduría a nosotros para poder sacar conclusiones de su palabra? No quiero que me vaya a decir, no puedo, pastor. No. No le acepto el no puedo. A estas alturas del partido, no le acepto eso, no puedo. Dios está con nosotros. Le digo una cosa, Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos ayuda a nosotros. No nos ha dejado. Entonces, este objetivo específico es lo que por encima de todo el autor quiere alcanzar. ¿Ah? Enseñar que los discípulos, Jesús les estaba enseñando a orar a los discípulos. ¿Cómo debía ser esta oración? ¿Ah? Hasta lo puede hacer en forma de pregunta y respuesta a su objetivo específico. Lo puede hacer como un formatito de 3 preguntas, 3 respuestas. Perfecto. Vaya, ya se la tiré. Puede formar 3 preguntitas en su paso 7 y ahí mismo en el texto usted encuentra la respuesta. Confío que lo hará porque yo sé que tiene capacidad para hacerlo. Listo, vamos al paso número 8. Ya vimos el objetivo específico. Ajá.
Vamos a ver el contexto literario general. Contexto, o sea, ¿qué es lo que rodeaba? Aquí dice una explicación. ¿A qué documento general pertenece el texto de estudio? ¿Pertenece a una colección más amplia? ¿Un himno? ¿Una noticia? ¿Un sermón historial? ¿Cuál es la fuente original? En base a esto, vamos a darle abordaje al paso 8. Bueno, ¿cuál es el contexto literario general? Este texto es parte, aquí cambia. Este texto o este párrafo es parte del discurso conocido como el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, donde Jesús explica sus leyes o enseñanza. Esto es contexto literario general. ¿En qué está constituido este párrafo? ¿Es parte de una profecía? ¿Es parte de una doctrina? ¿Es parte de una declaración? ¿Es parte de un argumento histórico como un salmo? ¿Es parte de un himno como un salmo? Si fuese el Salmo 91, versículo 1 al 2, que habita el abrigo del Altísimo, entonces diríamos, este texto es parte del himno conocido o el salmo conocido, Salmo 91, porque es un himno, es un himno. Bueno, es la señal. Si no me escucha muy bien, es la señal que le está perjudicando. Eso interfiere mucho. Yo tengo los micrófonos activos aquí. Entonces, todo eso es importante tomar en cuenta. Repito, voy a repetir el inicio del paso 8. Mire, volvemos al paso 8. Contexto literario general. Contexto literario general. Se lo voy a explicar en forma más sencilla. Ok. El contexto literario general es el todo. Ok. Es el todo. Es el todo. Entonces, pero nosotros no estamos analizando el todo. Estamos analizando una parte. ¿Usted me entiende? Una parte. Y esa parte es el versículo 5 al versículo 15. ¿Cuál sería el todo? El capítulo que lo contiene, el capítulo anterior y el capítulo posterior. Eso es todo. Entonces, como estamos hablando de la oración, que Jesús está enseñando la oración, el contexto literario general sería el inicio del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Entre el capítulo 5 y el capítulo 7 está Mateo 6, 5 al 15. Creo que ya me entendió. O sea, una parte de todo el contexto literario general. Y ese contexto literario general se llama el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a predicar o se sentó a enseñar cuando vio la multitud, como hacían los grandes rabinos, se sentó a enseñar y desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 3 capítulos enseñó el Sermón del Monte, sus ordenanzas y sus leyes, que es comparado, ¿verdad?, con la ley de Dios entregada a Moisés en el monte de Sinaí. Esa es la comparación escritural que tiene el Sermón del Monte. Entonces, repetition, el contexto literario general es el todo donde está el pasaje que estamos aplicando exégesis. ¿Ok? Si una fracción
por ejemplo, si estuviésemos hablando de la última parte del Sermón del Monte, en donde dice, si alguno oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre semejante, a un hombre prudente semejante, que cavó y plantó su casa sobre la roca, ¿verdad? Después habla del hombre imprudente que cavó y plantó su casa sobre la arena. Entonces, diríamos exactamente lo mismo, que el párrafo que estamos aplicando exégesis está en un contexto literario general que se llama el Sermón del Monte. Si fuese Juan 17, en todo el capítulo Juan 17, Juan registra la oración de Jesús, la oración, ¿cómo se llama? Intercesora de Jesús por los discípulos, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo, Juan habla de que el Señor ora por los discípulos, donde dice, no son no, están en el mundo, pero no son del mundo. Tú me los diste, guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, si estaríamos aplicando exégesis a una fracción de ese capítulo, el contexto literario general se llamaría la oración intercesora de Jesús por los discípulos. Hay que aprender a determinar los contextos literarios generales donde están las porciones que nosotros vamos a analizar. Hay que aprender. Amén. Hay que aprender. Para eso se necesita dedicación. O sea, no lo vaya a hacer a la carrera porque se va a equivocar, hermano. Por eso estoy aquí lo haciendo. Tiene 14 días para irlo haciendo. ¿Ok? Un proyecto es más fácil que el otro porque el proyecto de misiones es más fácil. Este proyecto necesita un poquito más de dedicación, más cerebro y más tiempo. Yo le recomiendo que emplee, si va a emplear 1 o 2 horas, métale 2 horas. Y ahí va, de 2 horas en 2 horas, hasta que lo tiene terminadito, hermano. Nada, no, de un solo no se puede, porque necesita mucho craneo, como dicen, ¿verdad? Entonces, vaya. Hay otro capítulo en la Biblia. Vaya, le voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplito. Otro ejemplo de contexto literario general. Primera de Corintios 15. Si estuviésemos hablando del tema de la resurrección de los muertos, ajá, ¿a qué contexto literario general pertenece ese párrafo? Al contexto o al discurso o a la doctrina de la resurrección de los muertos. Miren, a la doctrina de la resurrección de los muertos. A eso pertenece, a ese contexto pertenece la fracción que estuviésemos leyendo. Otro ejemplo para que quede bien ilustrado. Y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que dice, creo que es Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. O es segunda, a veces la confundo. Si fuese así, que estuviésemos analizando dos textos de ese párrafo, el contexto literario general sería el arrebatamiento de la iglesia. Cheque eso. Hermano, ya le voy dando como 5 ejemplos ya. Sería el contexto literario general, sería, bueno, se lo voy a poner. Este texto es parte del discurso de Pablo conocido como el arrebatamiento de la iglesia, contenido en el capítulo tal de Primera Tesalonicenses hasta el versículo tal. O sea, usted tiene que registrar dónde está contenido. Si el capítulo tiene 100 versículos y usted está analizando 4, usted tiene que poner
del versículo 1 al versículo 100, porque ese es el todo. ¿Ok? Ese es el todo que está. Si es un capítulo a otro capítulo, pero está en medio su porción a aplicar exégesis, usted lo que va a hacer es, bueno, así como dice ahí, el libro tal, del capítulo tal al capítulo tal. Porque ese es el contexto literal donde está, contexto literario, perdón, donde está contenido el pasaje que usted está aplicando exégesis. Bueno, voy a ir a la Biblia. Déjenme ubicarme aquí con la Biblia. La Biblia, dice una niña que tengo aquí en la dominical. Vamos a ponerle un ejemplo, ¿ok? Déjenme ubicarme y lo voy a mandar yo también a la Biblia. Vamos a ver. Ok. Ahí está. Busque Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a usar dos textos. ¿Qué le parece? ¿Ok? Vamos a usar dos textos y le estamos aplicando exégesis a estos dos textos y el asunto es el arrebatamiento o la venida del Señor. Vamos a ver el rapto, el rapto, el rapto. El asunto es el rapto. Verso 16. Creo que ya lo encontró. Anda Biblia ahí, va. Si no, vendas el teléfono. Vendas el teléfono. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos de las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, entramos al paso 8 y nos pide el contexto literario general. El contexto literario general empieza en el capítulo 4, versículo 1 hasta, ya le voy a decir hasta dónde está comprendido esto, hermano. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 18. El contexto literario general. Entonces diría así este paso. Mire, estos textos son parte del discurso del apóstol Pablo, conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Ahí está contenido su párrafo a aplicar exégesis. O sea, es todo el capítulo o los capítulos donde está. Si el escritor está usando dos o tres capítulos que están hablando de la misma temática, entonces usted inclúyalo. Del capítulo 2 al capítulo 5, por decirlo así. Ahí está contenido mi párrafo y el contexto literario general dice, es esto. O sea, está hablando de esto. Está hablando de esto. Si fuese en el Antiguo Testamento y si fuese en el Antiguo Testamento y fuese uno de los textos o un párrafo donde Moisés está recibiendo la ley en el monte, bueno, el contexto literario general de esos versículos en Éxodo sería la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés. Porque eso es lo que está hablando todo
todo el contexto. Para esto hay que leer. Amén. Para esto usted tiene que tomarse su tiempo y leer y sacar conclusión. Ah, está hablando de esto. Porque si usted se va al capítulo 5, mira lo que dice el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Cuáles tiempos y cuáles ocasiones? O sea, las señales del arrebatamiento de la iglesia. De eso estaba hablando Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ah, está relacionando el día del Señor, el inicio del día del Señor con el arrebatamiento de la iglesia. 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y empieza el apóstol Pablo a decir, o sea, prácticamente Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, su temática, su temática es hablar de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia. Entonces, el contexto literario general pudo haber sido del capítulo 1 al capítulo 5. No hay problema. No hay problema. Ajá. Díganme. Sí, bendiciones. Buenos días, hermanos, a todos. Para ver si entendí así, podemos decir que para aplicar exégesis como ejemplo, en el mismo capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero ubicados en los versículos del 3 al 8, pues que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Ahora, como para aplicar, podemos decir que esto empieza en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículos del 3 al 8, y que estos textos son parte del discurso de Pablo, conocido como la santificación de la iglesia. Como asunto, santificación. Sí, como asunto, la santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio, sí, la santidad del matrimonio. Correcto. Y la santificación del matrimonio, de las parejas, algo así. Exactamente. O sea, la santidad en términos generales, que a eso nos llamó el Señor, pero que el hombre no quiere abandonar la fornicación. ¿Ok? Y el verso 3 claramente dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, porque era algo común en la comunidad griega. Era algo común. En la comunidad judía no era tan común porque ya se sabía lo que acontecía al fornicario, lo apedreaban, ¿va? Entonces, esto es parte de un contexto literario general que está hablando acerca de la santidad del pueblo de Dios. ¿Ok? Que el matrimonio, que la unión sexual de una persona, de dos personas, hombre y mujer, por supuesto, no sea en fornicación, sino que sea en el matrimonio. Todo esto tenemos que analizarlo detalladamente. Si usted no está captando bien, yo le recomiendo vuelva a ver la clase. Ay, perdonen los inconvenientes que sucedieron, pero vuelva a ver la clase para que capte mejor y antes de empezar a trabajar, vuelva a ver la clase unas 2 veces y así comienza, mire, o si quiere, para la clase donde va cada paso y va trabajando, hermano. Usted tiene la bendición de hacer la clase para atrás y para adelante como quiera, de compartirla, de descargarla. Usted lo puede hacer como quiera, ponerlo en pantalla grande como quiera. Esa es la ventaja de este instituto bíblico, ¿verdad? Bueno, vamos a ir abordando el paso 9. Tenemos otro contexto.
Otro contexto literario específico. ¿En qué contexto se está usando el pasaje? Para descubrirlo se puede leer lo que antecede y precede al texto. Ya tenemos idea de esto, ¿verdad? Que el contexto de un pasaje bíblico es lo que está antes y lo que está después. Vamos a ver aquí la información. Paso 9, contexto literario específico. Este pasaje es parte de las tres principales prácticas de la piedad, de la piedad judía de entonces, o llamada justicia: la ayuda a los necesitados, el ayuno y la oración. Parte de este pasaje se conoce como el Padre Nuestro, un modelo de oración. Pero vamos a ir a Mateo 6. A mí se me olvidó. Mateo 6, versículo 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, mire, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, ajá. Mire, ahí está el contexto literario específico. El Jesús y el ayuno, Jesús y la limosna. Creo que este es más fácil, hermano. O sea, es todo lo que está contenido en el capítulo. La hermana Ligia puso un ejemplo prácticamente, pero en este caso ella, en su posición, escogía aplicar exégesis al asunto acerca de la santidad. Y esos versículos que escogió estaban dentro de un contexto literario específico acerca de la santidad, por decirlo así, del matrimonio. En este caso, el contexto literario específico es todo lo que está allí. Amén. Es todo lo que está ahí. Vamos a usar el capítulo 7. Pasemos al capítulo 7, por favor. Y les voy a hacer una pequeña demostración. En el capítulo 7 estamos, hagamos de cuenta y caso que vamos a aplicar exégesis a los versículos 13 y 14. ¿Ok? Bueno, en el paso 9, el contexto literario específico, ¿ok? Recuerde que una cosa es contexto literario general y contexto literario específico. ¿Qué está allí? Bueno, este pasaje, diría así, es parte de aquí habría, ya le digo, habría 1, el juzgar a los demás; 2, la oración y la regla de oro; 3, por sus frutos los conoceréis; 4, prácticamente aquí sería desconocimiento de los hipócritas.
por decirlo así, va, nunca os conocí. 5, los dos tipos de discípulos, el prudente y el imprudente. Mire, eso sería el contexto literario específico. Solo que en el que leímos, capítulo 6, está claro, la ayuda a los necesitados, Jesús y la limosna, ¿no? Después pasamos a la oración, que es el que estamos aplicando. Y por último está Jesús y el ayuno. Bueno, esto del contexto literario específico lo voy a dejar a su capacidad. Lo que está en el capítulo, lo que está contenido en todo el capítulo, a veces habla de varias temáticas. No solamente habla de una, sino que habla de varias. Entonces, usted lo va a anotar allí. Bueno, este pasaje está contenido o es parte, es parte de las 5, 4 principales divisiones del capítulo. Por ejemplo, habíamos dicho el juzgar a los demás o el prejuicio. Después dijimos la importancia de la oración y la regla de oro. Número 3, la puerta estrecha. Usted va describiendo lo que está subdividido en el capítulo. Eso es contexto literario específico. Todas las subdivisiones o los subtemas que están dentro del capítulo. ¿Ok? Entonces, eso lo va escribiendo usted y prácticamente usted va teniendo un panorama más complejo, más conciso, más sólido de lo que está interpretando. Bueno, veamos el paso número 10. Otra pregunta. Diga la pregunta, hermano. Perdón, es que para no pasarme así, usted había dicho de que son todos los subtemas, o sea, las subdivisiones, ¿verdad? De lo que implica todo el capítulo 7, o correcto. El capítulo. Sí. Y para encabezados, algo así, se decía, este pasaje está contenido dentro de los 5, 6, 7 subtemas o que están escritos dentro del capítulo. ¿Y qué más dijo? No sé. No sé, para completar toda la información. No sé bueno, si me dije dentro del capítulo, usted debe escribir todos los subtemas, ¿verdad? Sí. O temas de lo que está hablando el capítulo, que eso sería el contexto literario específico. Sí. Eso sería el contexto literario específico. Sí. Y si no, y si usted quiere capturar esa palabra que dije, en la clase, ya una vez subida, lo puede volver a correr y ahí va a encontrar esa palabra. Porque a mí se me olvida, hermano. Se me olvida. Bueno, entonces creo que vamos dando con estos pasos que son nuevos. No los vimos en el análisis cultural, pero son pasos que están dentro de la Biblia y eso pues ahí se va dando nuestro trabajo. Veamos el contexto social del libro. ¿Qué ocurre en general en la época? Conocer alguna otra información de la época. O sea, esta es una pregunta que le ayuda a usted a investigar cuál fue el contexto social, o sea, qué estaba pasando, qué fenómenos sociales había, si habían conflictos, si habían revoluciones, si habían protestas, si habían revueltas. Mire lo que dice acá. El judaísmo en tiempos de Jesús estaba dividido en dos grupos. Uno compuesto por fariseos y saduceos, que enseñaban las doctrinas fundamentales del judaísmo, y el otro compuesto por los discípulos de Juan y los de Jesús, los cuales no aceptaban las enseñanzas de estos grupos radicales. Esto
información lo puede encontrar también en internet, ¿verdad? El contexto social del libro de Mateo. Ahí él le va a aparecer una información generalizada y usted pues va a leerla y la va a clasificar y la va a pegar, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta qué era lo que estaba pasando. Habían dos grupos, el grupo de los fariseos, los saduceos, que no creían los saduceos en la resurrección, ni en los ángeles, y estaba el grupo de Juan junto con los discípulos de Jesús, los cuales no aceptaban estas enseñanzas radicales que en lugar de ayudar venían a estorbar esas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, ese es el paso 10. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Estamos bien con el paso 10? Listo, ¿va? Bueno, seguimos acá con un poco más de información del contexto social. Mira, aquí hay otra información que esta yo la encontré. Mire, en el Evangelio de Mateo, perdón, el Evangelio de Mateo es una obra de la segunda generación de cristianos, para quienes el evento definitorio fue la destrucción del templo por los romanos en el año 70. En el transcurso de la primera guerra judeo-romana, entre el año 66 al 73, a partir de ese momento, lo que había comenzado con Jesús de Nazaret como un movimiento mesiánico judío se convirtió en un fenómeno cada vez más gentil que evolucionó con el tiempo hacia una religión separada. O sea, su micrófono, Manaligia. Entonces, mire, la iglesia empezó, los discípulos empezaron 100% judíos. Hacia el año 100, la iglesia era 100% judía. Pero ¿qué pasó después? Como la iglesia se fue expandiendo por todo Asia, el volumen creció de gentiles y el volumen de judíos disminuyó por las persecuciones, por la presión del judaísmo y muchos otros elementos negativos. La persecución de Roma redujo el volumen de judíos, ¿verdad?, en la iglesia de Jerusalén. Entonces, esto prácticamente fue creando una inclinación del pensamiento gentil sobre la iglesia. Eso es lo que podemos ver nosotros. La comunidad a la que pertenecía Mateo, con muchos cristianos del siglo I, todavía formaba parte de la comunidad judía más grande. De ahí la designación judío-cristiana para describirlo. La relación de Mateo con este mundo más amplio, el judaísmo, sigue siendo un tema de estudio y controversia, siendo la pregunta principal hasta este punto si es que hubo alguno, la comunidad de Mateo se había separado de sus raíces judías. Ciertamente hubo un conflicto entre el grupo de Mateo y los otros cristianos, los otros judíos, y generalmente se acepta que la raíz del conflicto fue la creencia de la comunidad de Mateo en Jesús como el Mesías e intérprete autorizado de la ley, como alguien resucitado entre los muertos y dotado de forma única con autoridad divina. Eso fue lo que produjo el choque. Eso fue lo que produjo el choque entre el grupo de Mateo y los otros judíos. Entonces, estos son sucesos sociales o acontecimientos sociales que estaban sucediendo en ese momento. Esta información, por supuesto, usted la encuentra en el buscador de internet, ¿verdad? No tiene que ser un análisis. Bueno, vamos a ver el lenguaje en que se escribió, el idioma en que se escribió. Los estudiosos del Nuevo Testamento no tienen dudas de que Mateo fue escrito en griego. Ciertamente fue atribuido al apóstol Mateo en el siglo II, pero antes de esto el libro era anónimo. Al colocar los evangelios de
Mateo y Marcos y Lucas en paralelo y leerlos sinópticamente, o sea, con el mismo punto de vista, en griego los estudiosos han establecido que Mateo y Lucas fueron copiados sustancialmente de Marcos. Entonces, gran parte de la información, de la fuente de información para su evangelio de Lucas fue el evangelio de Marcos. Y gran parte de la fuente de información para el escrito de Mateo fue el evangelio de Marcos. ¿Ok? Entonces, con Mateo usando alrededor del 90% de los versos en Marcos, gran parte del texto, incluso las mismas palabras en el idioma griego, lo que solo sería posible si la copia se hiciera en el idioma griego. O sea, ¿a dónde quiere llegar esto? Marcos se escribió en griego. Evangelio según Marcos se escribió en griego. ¿Por qué? Porque Marcos era el ayudante de Pedro. Y Pedro, a pesar de que fue el apóstol de la circuncisión, Pedro le era más fácil predicar en griego porque era el idioma más fácil. El griego koiné, el griego sencillo. Todo el mundo lo sabía. Entonces, el ayudante de Pedro, llamado Juan Marcos, este varón, era, aparte del ayudante, era un muy buen escritor y muy buen traductor. Entonces, ¿qué sucede? Él escribió su evangelio de las predicaciones de Pedro. De ahí sacó su evangelio el hermano Marcos, que no, pues no era un apóstol, no era un apóstol. Era un, digamos así, creyente de la segunda generación, al igual que Lucas, ¿verdad? Al igual que Lucas. Bueno, dice el material de dichos refranes no encontrados en Marcos, pero común a Mateo y Lucas, se atribuye al hipotético documento Q. Y una vez más, esto solo podría provenir de Q en el idioma griego. Hay un documento que se llama Q. Parece un poquito así como fuera de sentido. Yo lo estuve investigando y ese documento se le puso Q así porque fue hallado en las cuevas de Qumran. Entonces, por eso se le llamó documento Q. Hay algunas fuentes en ese documento o algunos fragmentos que utilizaron los escritores sagrados para fortalecer lo que ellos estaban plantando en el escrito. A medida que usted haga esta investigación, se va a sumergir en las profundas aguas del conocimiento escritural. Se va a dar cuenta de muchas cosas que ignoramos y que solamente a través de un estudio técnico y científico del texto nos ayudará a evacuar todas dudas que tengamos. Vamos avanzando al paso 12. Bueno, paso 12. Imágenes, símbolos y figuras. Todo esto lo vimos en figuras retóricas. Observar qué imágenes, recursos literarios encontramos en el texto. Definir si hay metáforas, símiles, hipérboles, simbolismo. Entonces vamos a ver si hay esto en el texto. Ok, paso 12. Ahí está. Hay una pequeña descripción de lo que encontramos en el versículo 9, 11 y 12 de nuestro párrafo exegético. La primera figura que encontramos es la del Padre, ¿verdad? Vamos a ir al texto ahí, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces, al hacer nosotros este señalamiento o esta identificación de esta figura, ¿qué es lo que estamos alcanzando con esto? Estamos alcanzando ¿cómo le digo? Una identificación
concisa y profunda de lo que está contenido en esos versículos bíblicos. Por ejemplo, el padre denota una relación familiar como el padre terrenal que cuida de sus hijos. Dios es el padre de todos los creyentes. Esta imagen inspira confianza. Primer elemento que encontramos, una figura. Vamos con la número 2, pan, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, dice aquí, símbolo de la necesidad básica de la vida, símbolo de lo que es necesario para vivir y tener una vida plena. Pedir por las necesidades básicas y no por las vanidades de este mundo. O sea, ahí nos estamos dando cuenta qué es lo que contiene estos elementos de la oración y por qué muchas veces hay oraciones nuestras que no son contestadas. Porque de repente estamos pidiendo cosas que nos van a envanecer o que realmente Dios no las considera necesarias. Ese es el problema de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esto nos está enseñando a nosotros que debemos pedir por aquello que es básico para nuestra vida. Como dijo Pablo, si tengo abrigo y contentamiento, sustento y abrigo, con eso estoy feliz, dijo Pablo. Bueno, vamos al tercer elemento. Las deudas, verso 12, eso es una metáfora acerca de los pecados y ofensas. Perdona nuestras deudas. Prácticamente eso sería una palabra oscura. Deudas. Si usted interpreta al pie de la letra, prácticamente usted va a decir, bueno, hay que pedirle a Dios que nos perdone las deudas que debemos. No está hablando de eso. Es en sentido metafórico. Y como usted ya sabe de metáfora, prácticamente lo que está enseñando Jesús aquí es que el creyente siempre está en deuda con Dios. Porque Él dijo, vosotros oraréis así. O sea, realmente este Padre nuestro debe estar incluido en nuestra oración personal. Todos los días que oramos, usted debe orar el Padre nuestro y de ahí continuar su oración personal. ¿Por qué? Porque aquí dice, perdónanos nuestras deudas o pecados como nosotros también, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o pecan contra nosotros. Está claro. Si no perdonamos, tampoco nos perdona el Padre. Entonces, esas son las tres figuras retóricas que encontramos en el paso 12. La número 1 es una figura, como por decirlo así, ¿cómo podremos decirlo? Un símbolo, puede ser un símbolo, el pan también es un símbolo y las deudas es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora. Entonces ahí vamos con el paso 12. No en todos los versículos que le toquen va a ser eso. Si vaya, le voy a poner un ejemplo. Si en los versículos que yo le doy no aparece ningún elemento de esto, simplemente y sencillamente usted pone paso 12, no hay ni símbolo, ni figura, ni prosopopeya, ninguna figura retórica. Solo pone usted paso 12, no hay figura retórica a interpretar. Que yo lo dudo porque el lenguaje en el que fue escrito la Biblia está lleno de eso. Pero en caso de que no haya, usted solamente pone, no hay figuras retóricas que identificar. Creo que queda 100% copiado y entendido. ¿Va? Y si hay,
analice los textos, y si hay figura retórica, por favor, identifíquela y coloque lo que quiere decir, lo que está dando a entender en el texto. Lo que está dando a entender en el texto. ¿Ven? Vamos al paso 13. Bueno, en el paso 13, ¿cómo le digo? Se llama análisis del texto. Vamos a analizar texto a texto nuestro párrafo. Aquí el estudiante no debe olvidarse del propósito del autor. ¿Cuál es el propósito del autor Mateo? Presentar a la comunidad judía que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. A partir de ese propósito, yo me voy al análisis textual. Entonces, vamos al primer análisis, verso por verso. Así como ve el encabezado, así me va a escribir usted ahí. Verso por verso, versículo 5. En un lado aparece el texto. Lo puede escribir, si lo va a hacer en informe, ok, lo puede escribir por decirlo así, ok, lo puede escribir por decirlo así, va. Aquí escribe el texto y abajo su análisis, ok. Yo lo puse en diapositiva porque me sale más fácil, va. Pero cuando diga así, verso por verso, coloca arriba verso por verso, escribe el texto y abajo usted coloca su análisis, ¿verdad? Debidamente creo que con unos 3 renglones de diferencia, un espacio proporcional, usted escribe su análisis. Entonces el verso dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Los fariseos les gustaba eso, en las esquinas de las plazas se ponían a orar. Ay, hermano, y todo el mundo decía, Dios mío, qué gente esta. ¿Cuándo vamos a igualar a esta gente? Y decían uno, si en el cielo hay 2 lugares para alguien, uno de ellos lo ocupa un fariseo, el otro a saber. Entonces, eso es lo que ellos creaban, una religión de difícil acceso, cargada de hipocresía, de falsedad, de dramatismo y de vanagloria. Entonces, mire lo que dice acá. Bueno, esto es lo que yo puse, va. En el análisis dice, Jesús no critica la oración en público, sino aquella que es ambiciosa y ostentosa para atraer la atención de los demás. Es aquella oración que se hace para que los hombres se admiren de cómo se ora en lugar de buscar ser oídos por Dios a través de una oración con fe. Ese es el análisis del verso 5. Vamos al siguiente verso. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Vamos al análisis. La palabra cuarto significa una habitación privada, en donde el maestro aconseja que se haga la oración para que nuestro Padre que ve en privado nuestra oración traiga respuesta en público. Esto usted lo puede hacer perfectamente bien. ¿Ok? Yo sé que lo puede hacer perfectamente bien. ¿Se puede apoyar de un comentario bíblico? Sí. Sí, le permito que se apoye, pero no me escriba todo lo que dice el comentario bíblico. Como dijo el Chivín, yo sabo. Yo sabo cuando es usted, yo sabo cuando es el comentarista, papito. O sea, úselo para apoyarse.
pero escriba sus propias palabras. Escriba sus propias palabras, hermano. Por favor, ¿verdad? No se pase de la gracia de Cristo. Bueno, y usando, verso 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos al análisis. Al orar no se debe usar vanas repeticiones, o sea, palabras sin sentido que carecen de significado. Los paganos usaban largas listas con los nombres de sus dioses, los cuales repetían constantemente, con la esperanza de ser oídos por ellos. Había quien pagaba para que se repitiera esto, o sea, había quien pagaba para que otro orara por él. Entonces, esos análisis usted lo hace apoyado de un comentario bíblico, ¿verdad? Y su conclusión, previo a haberse informado, saca su conclusión del verso usted. Usted, por favor. Vamos al 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidan. Continúa. No seas como los paganos, Dios sabe que tienen necesidad antes. Bueno, creo que todo este análisis de estos versículos es prácticamente algo que usted perfectamente lo puede hacer. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí viene el análisis. Así no significa orar las mismas palabras, sino orar de esta forma, de este modelo. O sea, usemos este modelo y después quedamos hablando con Dios y expresando cuán grande es Él. Dirijan la oración al Dios Padre, reconozcan su soberanía, su santidad y su poder. Adórelo, alábelo, aquel que es digno de ello, que su nombre sea bendito. Ese es el análisis. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pida el restablecimiento del reino de Dios, del gobierno de Dios en las situaciones reales de su vida, poner en práctica sus intereses, la majestad y su voluntad divina, agradarlo en todo y reconocer que su voluntad es lo mejor. Eso es parte del análisis. Vamos al verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es símbolo de todo lo necesario para vivir. Se reconoce la dependencia a Dios y que Él se ocupa del bienestar físico y espiritual de sus hijos. Eso es lo que está dando a entender Jesús en este versículo, que todo depende del Padre. Verso 12. Y perdona nuestras deudas. Ya sabemos que significan deudas, ¿verdad? No las deudas con Electra, ni con Yunza, ni con nada. Son los pecados u ofensas que cometemos para con el Señor o que nuestro prójimo comete para con nosotros. Entonces aquí abiertamente ya sabemos que son pecados u ofensas. Pedir perdón a Dios cuando fallamos y perdonar a los que nos ofenden es hacer la voluntad de Dios, reza el texto. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Presenta la petición en el análisis a Dios de que nos libre de aquella tentación que pone en riesgo nuestra fidelidad a Él. Sabemos por boca de Santiago que Dios no va a permitir una tentación que pueda destruirnos. Si Él permite la tentación, también da la salida. Eso es lo que está dando a entender en la oración en el Señor, y así les estaba enseñando a los discípulos. Vamos a los últimos dos versos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará.
Jesús presenta a los discípulos un principio básico para la oración, el perdón, perdonar a otros para ser perdonados y la advertencia de que si se rehúsan a perdonar a otros, no serán perdonados. Perdonar es restablecer la relación con Dios. Y por último tenemos esto. En resumen, ya este es como la conclusión, ¿verdad? Aquí a mí me faltó poner aquí conclusión de la exégesis de Mateo 6, 5 al 15. En resumen, Jesús les explicó a sus seguidores a cómo orar para ser escuchados por Dios. Esto tiene que hacerlo ustedes, sus palabras, y no ser visto por los demás. También dejó ver que la oración debe ser una sincera expresión del corazón y una simple acumulación de palabrería. No condenó las oraciones largas, pero sí la verbosidad que carece de sentido. O sea, hay gente que le gusta orar largo y extenso, pero el problema es qué es lo que está hablando allí. Si está lleno de palabrería y esto y que lo otro, pierde su tiempo. Nos dice que oremos a Dios como si fuera nuestro Padre terrenal, participando de sus intereses y comunicando confiadamente nuestras necesidades. Así también enfatiza la necesidad del perdón para tener una relación con Dios. Llegamos al final del curso de exégesis. Terminamos el curso de exégesis. Gracias al Señor. Bueno, todo esto que hemos hablado, gloria a Dios, todo esto que hemos hablado, yo le recomiendo que vuelva a ver la clase y algunas cositas que se le han escapado, las anota, ¿verdad? Las anota para que tenga una idea clara y concisa del ensayo exegético. Yo le voy a asignar a usted ahorita mismo, que tras que termine esto, termino de escribir el archivo, se lo mando y usted va a tener ya la idea y si puede empezar a trabajar, pues, aleluya, dele viento, no deje pasar el tiempo. Si hoy tiene libertad para hacerlo, hágalo, ¿verdad? Porque si deja dormir esto, si lo piensa tomar de aquí a 4 días, va a perder todo lo que ha recibido ahorita, pues toda la instrucción. Entonces, alguna pregunta que tenga o alguna duda que le haya quedado, con gusto yo le ayudo aquí, hermanos. Con todo gusto le ayudo. Bueno, rectifico, 15 de julio iniciamos tercer año educativo. Inicia el primer semestre del tercer año. Vamos a iniciar con las clases Historia de la Iglesia y Apologética y Sectas. Son 2 clases de 3 créditos. Luego, habíamos dicho que hay fecha para el 18 de junio, ambos proyectos, misión y exégesis. Ambos proyectos, para que lo que resta de junio al profesor le toca hacer registros, pasar notas, hacer calificaciones, sacar promedios, hacer diplomas y estoy pensando con lo del culto de Victoria, como no puedo estar con todos al mismo tiempo, pues tendría que ser con un grupo. Entonces también hay que planificarlo y para eso yo necesito de su ayuda para hacerlo con tiempo. También, antes que inicie el tercer año, necesitamos reunirnos
porque tenemos que planificar ya de cara la graduación. Mire, hermano, cuando yo gradué en la primera promoción, nos tocó hacerlo en un año todo. Ellos les tocó recaudar todo en un año y fue muy complicado. Pero si lo hacemos con tiempo todo sale bien. Yo me propongo entregarle a todos los alumnos del Instituto Bíblico su título ya enmarcado, ¿ok? Ya enmarcado, ya terminadito. A mí me mandan una plantilla de Estados Unidos, pero voy a ser honesto, no me convence la plantilla. No me convence porque es demasiada sencilla la plantilla. Nosotros vamos a construir aquí en Honduras nuestro propio diploma de cuarto año. ¿Ok? Voy a pedir la ayuda de examen. Examen. ¿Hoy de qué? No hay examen hoy. Hoy hay examen. Vamos a ver, suelta el micrófono ahí. No miro, hermano. Y a duras penas lo miro yo a usted para que mire esas letras. Dígame mejor, por favor. ¿En qué examen? Es un examen de exégesis. No, 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 hermano. Ese examen lo voy a reprogramar. Sí, lo voy a reprogramar. Por eso les dejé la tarea de figura retórica. El título se llama, espérame, hermano, ¿cómo es que se llama? Diploma de Estudios Teológicos y Ministerial. Y ministerial, porque cuarto año todas las clases son de ministerio. Todas las clases son de ministerio. O sea, en cuarto año usted ya entra a lo que es ministerio. Son clases muy preciosas. El ministro aprobado. Ay, hermano, es una clase tan linda. Es como entrar a una fuente de agua transparente y limpia. Eso es ministro aprobado. Está la clase de consejería cristiana, que es otra clase que, bueno, le marca la vida, pues, porque hay tantas personas que necesitan consejería. Eh, También está la clase de educación cristiana, que es la que le brinda todas las herramientas para establecer un programa educativo bíblico en la iglesia, desde niños pequeñitos, desde que son párvulos hasta que son juveniles. Escuela dominical para adultos y todo. Eso es lo que da educación cristiana. Esa es una clase de 3 créditos. Entonces, hermanos, les decía que ese diploma o ese título lo vamos a construir nosotros para que el alumno lo reciba enmarcado, porque no vamos a entregar así, venga, agarre aquí y usted agarre allá. No, lo vamos a entregar enmarcado y todo eso tiene un valor. ¿Ok? Entonces, vamos a planearlo con tiempo antes desde que el nudo apriete, ¿verdad? Entonces, nos preparamos con tiempo para que esa ceremonia sea súper bien. La sección que tengo los sábados, que hoy terminan el curso de historia, se va a graduar junto con ustedes, ¿verdad? Se va a graduar junto con ustedes en una sola ceremonia, porque quien viene de Estados Unidos a darles el grado a los alumnos no puede venir por 5 alumnos. Entonces hago una sola ceremonia y ahí viene por todo, ¿verdad? Que ustedes serían 16 más 5 que tengo aquí, son 21 alumnos que se graduarían. Tenemos que hablar lo de las togas, tenemos que hablar todo lo concerniente al beneficio económico del proyecto para el instituto. Aquí necesito un montón de cosas, yo impresoras, yo estoy, hermano, con la soga al cuello. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas. Hay que hablar de aquí, ve. Mire, ¿me entiende, va? ¿Me entiende?
¿Ah? Es como que usted vaya a una boda y no le den comida. No, hombre, hermano, en serio. Tenemos que planear un buen agasajo que valga la pena esos 4 años que se quemó el cerebro. Entonces, todo eso hay que planearlo y son decisiones que usted va a tomar en grupo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Ya estamos a punto de entrar a esa reunión. Falta muy poquito. Sí, por supuesto, por supuesto. Nos vamos a reunir. Padrino no, padrino no. Solo va a ser, bueno, usted manda, usted manda. Si usted quiere llevar un invitado, usted lo lleva. Normalmente tiene que ir un invitado para que sea testigo de una persona que sea la más allegada a usted, que lo haya apoyado en todo. No voy a llevar a alguien que no valora las cosas porque le va a amargar los frijoles parados que vamos a ir a comer ahí con catrachas. Entonces, no, tiene que ser una persona muy especial para usted, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que hablarlo en reunión. Y para eso tenemos tiempo y creo que todo cuando se planifica con tiempo sale de maravilla, de maravilla. Bueno, vamos a orar, hermanos, porque debo subir este video, debo subir esto, necesitamos terminar esto. Oramos entonces. Padre, en esta mañana te damos las gracias por este momento tan especial. Gracias por tu favor. Gracias porque siempre está con nosotros. Gracias porque pues hemos terminado aquí, Señor, el segundo año escolar. Gracias porque estos alumnos han prevalecido, han tenido serias dificultades, han sido probados, se han desanimado muchas veces, pero tú has estado con ellos y es tu propósito que ellos te conozcan y conozcan tu palabra en profundidad. Te pido que les ilumines y les ayudes en todos sus quehaceres de su vida y que sobre todas las cosas, Señor, no nos falte tu favor y tu protección. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, que Dios lo bendiga en gran manera. Estamos en contacto, ¿verdad? Dios lo bendiga y cuídese mucho.